terminó uno de los mejores partidos de 16avos de final hasta el momento de la Copa del Mundo. Paraguay, el Paraguay de Gustavo Alfaro le ganó por penales a la Alemania de Julian Nagelsmann en un partido cardíaco, en un partido que fue ampliamente en el tema de posesión al menos dominado por los alemanes, pero a nivel de efectividad y defensa, el nivel que han demostrado el equipo paraguayo ha sido una cosa de locos. Una de las hazañas más increíbles de la historia de Paraguay, seguramente junto a aquellos cuartos de final del Mundial de 2010, donde perderían contra España 1-0. Fiesta paraguaya totalmente merecida. Hoy es feriado nacional en Paraguay, merecidísimo, lo mismo que hicieron cuando clasificaron al Mundial en 2024. Simplemente el esfuerzo, la táctica, el sacrificio que metió Paraguay, una cosa de loco. Y se le dio. Alemania que sigue decepcionando como viene haciendo hace ya varios mundiales. En 2018, 2022 quedándose fuera en fase de grupos, hoy quedándose fuera en 16avos de final. Alemania no juega unos octavos de final desde 2014, es preocupante, ya son 12 años, está casi al mismo nivel de Italia que no juega unos octavos de final desde 2010, desde 2006, que bueno, son 20 años, pero se entiende. Paraguay, que formó de la siguiente manera. Bueno, el señor Gustavo Alfaro salió con esos 11, con un equipo que al principio parecía que iba a defenderse, pero resultó que a pesar de que eso lo hizo demasiado bien, también tuvo sus momentos de ataque como empezó el partido, ya que al principio el que tuvo la iniciativa de atacar fue Paraguay, que sería el que se adelantaría con ese primer gol de Enciso tras un gran centro de Gardel Fonda. Que lo que jugó a esa fonda, por Dios, corrió, metió, tiró caño, tiró magia, un espectacular caño que metió a Jamal Musiala, que después le clavaría una patada asesina, pero que después a los 2 minutos literalmente se la devolvería pisándolo. Y no sé cómo serán sus estadísticas de cuánto corrió, cuántos pases hizo, todo eso lo voy a poner después, pero seguramente sean muchos y seguramente para mí era figura del partido junto a Orlando Gil. Después el mismo Orlando Gil, 2 penales atajados, que después fue y 21 remates de Alemania, un solo gol, buenísimo dato, aunque se destacó con varias atajadas hermosas. Orlando Gil, que a pesar de no haber tenido una para nada buena fecha en la primera fecha ante Estados Unidos, donde se comería 4 goles, creo que está jugando contra Turquía, contra Australia. Bueno, contra Australia no patearon ninguno de los dos muchos arcos, pero contra Alemania, contra Turquía, los partidos más chivos que tuvo Paraguay en este mundial hasta ahora, él fue la figura básicamente. Aunque en ese momento contra Turquía lo ganó el señor Galarza. Hoy se lleva el MVP sin ningún tipo de dudas. Una cosa de loco lo que hizo Leandro Gil. Y si sigue así y Paraguay sigue avanzando, el arquero de San Lorenzo ya no será más de San Lorenzo este paso. Después el señor Julio Enciso, el goleador del equipo, que metió ese gol de cabeza, su primer gol de cabeza en su carrera. Y en cuestión de contras y todo eso lo vi bastante bien, muy rápido. Se notaba que la jugada era, la agarraba Gil y se la tiraba larga al midón, a Enciso y que cola y que se da al solo. Pero Enciso recuerdo también un muy buen partido a pesar de la goleada contra Estados Unidos, donde daría hasta 3 caños, me acuerdo, daría la asistencia de gol de Mauricio. Y Enciso demuestra una vez más que es el futuro y el presente de la selección paraguaya. Seguramente cuando cuelgue los botines Miguel Almirón, él tomará el mando, agarrará la número 10 y con Julio Enciso solo se puede soñar y veremos.
veremos su siguiente partido contra Francia seguramente, donde la tendrá mucho más difícil, pero con esta Paraguay te invita a soñar y soñar es algo que los paraguayos saben hacer muy bien. Después el capitán Gustavo Gómez, la verdad un escándalo su partido, no fue regateado ni una sola vez, sacó todo, defendió, metió gala, metió su penal. La verdad que el señor Gustavo Gómez hace años ya que viene siendo, si no el mejor, top 3 mejores centrales de fútbol sudamericano con el Palmeiras, donde si no me equivoco ya ganó 2 Copas Américas. Y bueno, ¿qué más decir del señor Gustavo Gómez? El tipo casi sale encima por un choque de rodillas con un DAB, que el 9 alemán, que la verdad no lo iban a sacar con nada a Gustavo Gómez. Lo mismo Junior Alonso y lo mismo Cáceres, el central de Paraguay, pero para mí el más destacado es el señor Gustavo Gómez, que pondré sus estadísticas de partido también, pero para mí es una cosa de loco lo que hizo el capitán de Paraguay. Y Miguel Almirón, ¿qué decir de Miguelito Almirón, che? Miguelito Almirón hoy no templó a Messi. ¿Qué querés que te diga? Salió cuando terminaron los 90 minutos, agotadísimo, bajó, defendió, sacó pelotas, atacó, tiró caños también, le gateó, hizo todo. Empezó la segunda jugada del gol, él se la da a Galarza para que Galarza tire centro y lo meta a Enciso. Y Almirón demuestra una vez más que es el distinto de Paraguay, a pesar de haber hecho esa estupidez contra Turquía y haberse hecho expulsar y no haber podido jugar la última fecha contra Australia. Almirón sigue siendo distinto, sigue siendo el mejor jugador de la selección paraguaya y lo demuestra un día más ante la poderosísima Alemania. Y Gustavo Alfaro, che, ¿qué decir de Gustavito Alfaro? Yo tenía un recuerdo ya de él, de cuando dirigió a Boca, pero lo que está haciendo con la selección paraguaya no tiene sentido. Los metió básicamente al mundial él solo porque cuando llegó a Paraguay en las eliminatorias, si no me equivoco, no tenían puntos, o tenían 3 puntos de 12 poner, y los metió, si no me equivoco, como cuartos o quintos de la eliminatoria, que para Paraguay es una banda. Y un fútbol bastante bueno, le ganó a las 3 potencias, le ganó a Uruguay, le ganó a Brasil, le ganó a Argentina en eliminatorias, el primer país que lo consigue en la historia seguramente. Y, y bueno, empezó mal, empezó con dudas en el partido contra Estados Unidos, tuvo un handball básicamente, tanto hoy como contra Turquía, un partido muy aburrido contra Australia, pero Gustavo Alfaro te incita a esto, te incita a soñar y te incita a ilusionarte. Y si alguien siento que puede llevar a este Paraguay a ganarle a Francia o en su sorpresa a Suecia es Gustavo Alfaro. Después la selección alemana que formaría de la siguiente manera: con Neuer en el arco, que no tuvo mucho que hacer en el gol, fue un centro hermoso de Galazza Fonda que dejó a Enciso completamente solo, cabecear en el área casi chica. Y después de eso, varias buenas atajadas, tampoco tuvo muchos tiros la escuadra paraguaya, en total 7 nomás, que tampoco es que fueron muy complicados para el arquero alemán, al contrario que Alemania, que tuvo 21 remates. Y después Kimmich, muy, no diría apagado, pero no determinante por el tema de la posición en la que lo ponen. Kimmich no es 4, puede cumplir esa función, pero no es 4, él es 5. Pero entiendo que capaz lo ponen ahí porque no hay otro 4. O sea, capaz hay otros laterales de derecho, pero que no son tan buenos como es Kimmich cuando lo ponen ahí. Después Jonathan Tah, que bueno, eh, siguen buscando su pelota todavía. Que a pesar de eso había metido un gran gol, que después se había anulado por falta de Antón sobre Orlando Gil. Brown y en Mecha, las dos revelaciones de Alemania en el torneo, lo poco que jugaron, que rindieron bastante bien. Sané, Birds y cuando entró Musiala muy apagados.
un DAP que venía teniendo un torneo espectacular desde el banco, lo quisieron poner titular y no funcionó. Muy apagado también el nuevo alemán. Havertz metió el gol, sí, pero no pudo generar mucho. Pasó más en el piso que en otra cosa, la verdad, de jugador del Arsenal, que a pesar de eso tiene bastantes goles en mundiales, si no me equivoco, su sexto gol ya en mundiales, ya es casi lo mismo que Cristiano Ronaldo. Pero al fin de líneas, muy flojo el rendimiento alemán, que como repito sigue decepcionando una banda. Ya son 12 años sin pisar los octavos de final, son 2 años consecutivos en fase de grupos, ahora la pasaron, pero después se van en primera ronda contra una escuadra paraguaya que pasó de milagro básicamente después de perder su primer partido contra Estados Unidos por 4-1. Y si Estados Unidos fuera Arabia Saudita de Paraguay, nadie lo sabe. Ahora veremos su rendimiento en octavos de final contra muy posiblemente la selección francesa. Que yo después de esto siento que Paraguay, si algo puede hacer, es milagros. Y milagro sería sacar a la vigente campeona y subcampeona del mundo. Y, y sí, Alfaro, lo imprescindible va a ser que Paraguay meta el primer gol. Después, si lo aguanto o no, que será muy poco probable porque tenés que defender a Mbappé, Oli, Dubé, Dembélé. Es casi imposible mantener el con cero con eso, pero... Y y si Orlando Gil lo hace de vuelta, y si agarra esa fonda doma a Michael Olise, todo puede ser en la vida. La verdad no me quedan palabras para confesar lo alegre que estoy por los paraguayos, que se metieron con sangre y huevo también a estos 16 de final como unas mejores terceras. Y bueno, lo demostraron. Unas mejores terceras ganando unas mejores primeras. Y sí, Alemania se va domada por Sudamérica, por Conmebol en este mundial, al perder 2-1 contra contra Ecuador en la última fecha de fase de grupos y empatar y después perder por penales contra Paraguay, que los cambios le vinieron bastante bien a Paraguay. Tony Sanabria y Mauricio lo que presionaron, a pesar de que bueno, después Sanabria le haría el penal, lastimosamente. Yo cuando estaba viendo el partido sabía que Sanabria lo iba a dar igual, porque tenía mi apellido y bueno, si lo daba era por eso. Pero gracias a Dios pasó en los paraguayos y ahora a seguir nomás. No van a tener nada que perder, pero sí mucho que ganar. Espero que les haya gustado. Volveremos después con más opiniones y hasta la próxima. Nos vemos.